Buenos días, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Darío. Ustedes van a tener conmigo la cátedra de Biofísica 1. No estoy pudiendo prender la cámara, no sé por qué razón. Estoy intentando ahora. Si está escuchando el audio, si me pueden confirmar, por favor. Ok, perfecto. Entonces, la cámara no estoy pudiendo prender aún. Está lento la plataforma o mi internet, uno de los dos. Entonces, les doy la bienvenida a nuestro curso de Biofísica 1. Ustedes tendrán conmigo la cátedra de Biofísica 1 a lo largo de este semestre. Bueno, entonces voy a intentar prender la cámara hasta que pueda. O continuamos de esta manera nada más, ¿verdad? Con los audios. Creo que se va a entender muy bien también. Ok, entonces, antes que nada, eh, nosotros en cada clase que demos por la plataforma, vamos a grabar todas las clases que desarrollemos. Entonces, a esas personas que no, por algún motivo no pueden acceder a la plataforma, a la videoconferencia, entonces queda grabado esto, va a quedar grabado ahí en la plataforma y ustedes van a ver las veces que quieran los videos. Bueno, no estoy pudiendo, no sé por qué razón, abrir la cámara. Bueno, para la asistencia pueden colocar sus nombres ahí donde dice notas compartidas. Coloquen sus nombres uno debajo del otro. Entonces, eso voy a llevar en cuenta para la asistencia. También voy a llevar en cuenta las actividades que vamos a ir realizando en cada clase, ¿no? Después de cada clase vamos a tener unas actividades que son los cuestionarios. Eso van a completar y también eso le va a valer para la asistencia, para que yo pueda controlar la asistencia de ustedes, ¿no? Ustedes seguramente ya saben el reglamento de la universidad que tienen que tener, creo que 75% de asistencia. Entonces, para que yo pueda controlar eso, voy a fijarme ahí en los nombres de notas compartidas, en los trabajos que ustedes van entregando en cada clase. Bueno, entonces eso es. Vamos a iniciar. Voy a grabar esta clase, pero lastimosamente no estoy pudiendo abrir mi cámara para que al menos me puedan vernos. Y eso, vamos a iniciar entonces. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la introducción a la biofísica. También le estaré explicando un poco cómo es el sistema de evaluación en nuestra cátedra. Entonces, la biofísica es una ciencia que estudia la biología, la ciencia que estudia la biología desde el punto de vista de la física. O sea, estudia todos los seres vivos, ese sería el concepto de biología. Biología es el estudio de los seres vivos. Y la biofísica estudia los seres vivos, pero desde el punto de vista de la física. O sea, lo que va a hacer es enriquecer los conceptos físicos y eso, sin embargo, ofrece una evidencia experimental que permite también corroborar esas teorías físicas, ¿no? Esta cátedra demuestra muchas evidencias que se experimentan y que permite cómo se puede eh, corroborar esas teorías, ¿no? Cómo se puede, esos conceptos, cómo se puede agregar a lo que sería la función de los seres vivos, ¿no? El estudio de los seres vivos. Entonces, eso es.
Es el estudio de los seres vivos desde el punto de vista de la física. Eso sería el concepto de biofísica. Entonces vamos a ir viendo algunos temas sobre cómo funcionan desde el punto de vista físico, ¿no? Cómo funciona el cuerpo humano. Vamos a estudiar un poco sobre la función del corazón, del sistema respiratorio, el músculo, ¿verdad? También vamos a ver los experimentos físicos en esas funciones. También vamos a ver cómo funcionan algunos aparatos médicos que se utilizan para diagnóstico, aparatos que se utilizan también para terapias. Vamos viendo cada uno de esos. Por ejemplo, cómo se producen las radiaciones, el electromagnetismo. Eso veremos a lo largo de este semestre. Ok, entonces, antes de iniciar todo esto, le voy a explicar un poco cómo serían las evaluaciones en esta cátedra de Biofísica 1. Bueno, tendremos dos exámenes parciales. Seguramente ustedes ya habrán visto en la plataforma, está bien explicado cómo el sistema de evaluación en la plataforma iClass. Entonces, acá, así bien resumido, les explico que tendremos dos exámenes parciales. El examen parcial consiste en dos partes. Uno es el examen de proceso, que significa que se va a evaluar el proceso de clases, el proceso durante el primer parcial. Y también el examen teórico, que sería el examen escrito, o en este caso vamos a ver cuál sería la modalidad, pero es el examen teórico. Entonces, cada examen parcial tiene dos partes. El examen de proceso, que vale 12 puntos, que sería los cuestionarios. Entonces, en cada clase, después de cada clase, nosotros vamos a tener unos cuestionarios que tendrían sus puntuaciones. A partir de la próxima semana vamos a puntuar esos trabajos, esos cuestionarios. Entonces, esta semana aún no vamos a tener trabajos con puntos, ¿verdad? Solamente le voy a dar un cuestionario que es de diagnóstico para saber cómo están ustedes, pero es solamente un cuestionario de diagnóstico, una prueba diagnóstica. A partir de la próxima semana los cuestionarios van a valer puntos. Entonces, el total de esos cuestionarios va a valer 12 puntos para el examen parcial, y el examen teórico valdrá 13 puntos. Entonces, el total del examen parcial sería 25 puntos. Por eso es muy importante que ustedes realicen todos los trabajos que se van dando después de cada clase, ¿verdad? Nosotros vamos a desarrollar nuestras clases. Al final de las clases les voy a dar un cuestionario que ustedes tendrán un tiempo para poder entregar esos cuestionarios. Es muy importante eso. Bueno, no sé si está saliendo bien el audio, si se está cortando. Si me pueden avisar si sale bien, si sale entrecortado, por favor. Y el segundo examen parcial sería lo mismo. El examen de proceso va a consistir en la realización de los cuestionarios, y el examen teórico sería el examen escrito. El proceso es de 12 puntos y el examen teórico 13, total 25. Entonces, los exámenes parciales valen 25 puntos. Les repito, es muy importante que ustedes realicen todos los cuestionarios, o al menos algunos, ¿verdad? Porque esto vale muchos puntos. Prácticamente la mitad es el de proceso. Si ustedes no realizan ningún cuestionario, ningún examen, ningún trabajo de proceso, ustedes no tendrán derecho de realizar el examen teórico. La plataforma directamente te bloquea si es que usted no realiza alguno de estos, algunos de los procesos. Al menos un proceso mínimo tenés que realizar para que tengas derecho a subir tu examen teórico. Porque si no tenés ningún proceso, la plataforma te bloquea eso. Yo les adelanto para que no dejen eso, para que al menos hagan sus cuestionarios
Tienen que hacer todos, ¿verdad? Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero al menos, si no llegaron a hacer todos, al menos tienen que tener al menos un trabajo de proceso para que puedan tener derecho al examen teórico, para que puedan subir su examen eh, teórico en el día del examen. Para la gente que está sin audio, pueden salir y entrar nuevamente, ¿verdad? Pueden actualizar su plataforma y ahí les vuelve a aparecer el sonido. Ok, entonces eso es. Los exámenes parciales valen 25 puntos. Se pasa con 15 puntos. 15 puntos es para aprobar. Del 25 puntos, usted tiene que hacer mínimo 15 para poder aprobar ese examen parcial. ¿Ok? Entonces, sumado a ambos parciales, el primer parcial y el segundo parcial, el total sería 50 puntos, que es el 100%. Y ustedes saben que el mínimo para habilitar un examen es de 60%, es el reglamento. Entonces, del total de las parciales, que es 50 puntos, usted tiene que hacer el mínimo 30 puntos para habilitar para el examen final. Si ustedes no llegan a alcanzar el 30 puntos, el mínimo el 60%, entonces directamente recursan la cátedra, la asignatura. Ok, entonces es muy importante ya tener en cuenta eso, entonces a ponerse las pilas para poder pasar el 60%. El examen final también consiste en dos partes. El proceso, que vale 20 puntos. En este caso, acá les pongo que va a ser una entrega de monografía. Podría cambiar el proceso final, pero hasta este momento es una entrega de monografía. Yo le voy a estar confirmando cómo será la entrega de monografía, qué trabajo van a hacer para el examen final. Eso vale 20 puntos y el examen teórico vale 30 puntos, que sería el escrito. Entonces, sumados juntos para el examen final, el total es de 50 puntos. Y mínimo para pasar tienen que ser 30 puntos en el examen final. Entonces, si es que no llegan a los 30 puntos, se aplazan el examen final. Ok, y eso es. Si hay algunas dudas con respecto a las evaluaciones, pueden preguntar. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. Para que no sea muy larga la grabación, voy a ir dando las clases y si hay algunas dudas o preguntas, voy a estar respondiendo al final de las clases. Entonces, esas dudas y preguntas que se hacen en el final de las clases, ahí ya no voy a grabar eso. Voy a grabar todas las clases que yo esté desarrollando. Si tienen algunas dudas o preguntas, pueden hacerlo al final de las clases, para que no sea muy larga la grabación. Ok, entonces si hay algunas dudas con respecto a la evaluación, pueden anotar sus preguntas y hacer al final de la clase. Ok. Bueno, entonces el tema de la cámara no estoy pudiendo abrir aún, no sé por qué, pero voy a ir probando. Bueno, entonces, como ya les había comentado, el tema hoy es sobre las generalidades, sobre la introducción a la biofísica 1. Ok. Acá tenemos lo que sería el concepto de biofísica. La biofísica es la física biológica, es la parte de la ciencia que estudia los procesos biológicos desde el punto de vista de la física. O sea que estudia lo que estudia los seres vivos, que sería la biología, pero desde el punto de vista de la física. O sea, se enriquece más en los conceptos físicos y esto se pueden demostrar esas teorías con las funciones del cuerpo humano. Entonces, en realidad, biofísica se enfoca más en lo que sería la función del cuerpo humano y eso se puede demostrar también con experimentos físicos, ¿verdad? La física médica es la misma disciplina, pero con un campo más reducido, enfocado especialmente en las aplicaciones médicas de los agentes físicos. Ok, entonces esto sería el concepto de biofísica.
Vamos a dar un pequeño enfoque en lo que sería en la historia de la biofísica, a grandes rasgos, ¿verdad? Hay muchos físicos que formaron parte de la biofísica, entonces vamos a ir viendo algunos de ellos, ustedes van a profundizar más en los libros, para que no sea muy extenso, porque hay varios personajes físicos que formaron parte de la historia de la biofísica. Entonces acá tenemos a Demócrito, él desarrolló lo que sería la teoría atómica. Ustedes saben que el átomo es la unidad más pequeña de una materia, entonces él fue desarrollando eso. Luego tenemos a Aristóteles, que fue un gran observador, estudioso y considerado describió más de 500 vivientes en delfines. Por ejemplo, describió su anatomía, comportamiento, resaltó su naturaleza social, inteligencia, su respiración pulmonar, su producción placentaria y con lactancia. Entonces, fue enfocándose un poco también lo que sería la anatomía de los seres vivos. Arquímedes, entre sus avances en física, se encuentra sus fundamentos en hidrostática. Hidrostática sería el estudio de los fluidos en reposo, sin movimiento. Él empezó a explicar lo que serían los principios de la palanca, cómo funciona la hidráulica, qué trabajo se puede hacer con los líquidos que están en reposo. Vamos a ir viendo más adelante. Hay una clase que es sobre hidrostática para poder entender mejor y cuáles son las teorías de Arquímedes y cómo él también formó parte de lo que sería la biofísica. Constanzo Barilio fue el profesor de anatomía y fisiología en Bolonia, dedicado especialmente a estudiar el cerebro, aportó nuevos conocimientos acerca de la estructura del órgano, que sería el cerebro. Galileo Galilei, sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, es la primera ley del movimiento, ¿verdad? Entonces, él se enfocaba más en lo que serían los estudios del movimiento. Isaac Newton trabajó intensamente en problemas relacionados con la óptica, lo que sería el estudio de la visión, de la óptica, y la naturaleza de la luz. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores rojo, naranja, amarillo, verde, cien, azul y violeta, y que podían separarse por medio de un prisma. Anton Baum desarrolló el primer microscopio óptico de alta resolución, creó simultáneamente una herramienta única para la biología, con él pudo observar células vivas por primera vez. Entonces, este fue el señor que desarrolló el primer microscopio óptico. Entonces, a partir de ahí, fue avanzando bastante lo que sería la medicina. Ustedes saben que el microscopio ayudó bastante para poder comprender cómo funciona realmente el cuerpo humano, o sea, los seres vivos, mejor dicho. Entonces, él aportó bastante con este descubrimiento. Pasaron casi 200 años para que se abandonara la tesis aristotélica de que la vida surge de una materia orgánica y se aceptara que las células son la unidad viviente más pequeña. Entonces, después de casi 200 años, de todos estos estudios que se hizo, estos descubrimientos, se descubrió que las células son la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Entonces, la célula es la que hace todo, las funciones prácticamente. Es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Las diapositivas yo le estaré subiendo en la plataforma. Estaba intentando subir, pero estaba un poco lenta. No sé si es mi internet o la plataforma del iClass que estaba un poco saturada, pero al terminar la clase voy a intentar subir nuevamente. Ustedes van a tener todos los materiales disponibles en el iClass. Te van a entrar ahí donde dice en mi aula y van a encontrar todo, donde dice ingreso. Van a encontrar todos los materiales, las guías didácticas, las actividades, incluso algunos videos para que puedan ver. Y ahí también va a estar el link de la plataforma. Ustedes ingresan a la plataforma, ahí va a estar grabado estas clases que nosotros estamos desarrollando ahora. Thomas Young es conocida por sus experimentos de interferencia y difracción de la luz. Él se enfocó más en los estudios de la luz, en la naturaleza de la luz, y entonces descubrió varios aspectos físicos con referente a la luz, ¿verdad? Las ondas, cómo van los rayos de luz, la difracción y eso. Robert Meyer observó que la sangre de los marinos era menos oscura en el trópico que en regiones frías. Esto concluyó que el trópico se requería menos energía para realizar el mismo trabajo, pues se transfería menos calor al medio ambiente que en las zonas frías. Entonces veía que
en las zonas eh, más, más trópicas, más calientes, digamos, eran menos oscuras la sangre. Él descubrió eso debido a que en esos lugares se utiliza menos calor, ¿no? Menos energía para realizar algunos trabajos. Sin embargo, en las regiones más frías se requiere más energía, más trabajo para realizar, más energía para realizar el mismo trabajo. Entonces la sangre empieza a generar más energía y ahí es más oscura. Eso es lo que descubrió ese señor Robert Herman. Realizó investigaciones sobre producción de calor durante la contracción muscular. Entonces se enfocó más en lo que sería la mecánica muscular, cómo se genera lo que sería el calor. Nosotros vamos a ir viendo eso también, vamos a estudiar sobre lo que sería la biofísica muscular y cómo se genera la energía o el calor a través de los músculos. Yatis fue un físico, biofísico, botánico, escritor de ciencia ficción, arqueólogo y pionero de la radio. Realizó una serie de investigaciones pioneras sobre las ondas electromagnéticas. Entonces se enfocó más en los estudios de las ondas electromagnéticas, que también vamos a ir desarrollando más adelante. Vamos viendo cómo se desarrollan las ondas electromagnéticas y cómo se puede utilizar esas ondas en la medicina. Ustedes saben que la resonancia magnética, o sea, seguramente habrán escuchado sobre ese estudio de resonancia magnética, utiliza las ondas electromagnéticas. Vamos viendo cómo se producen esas ondas, ¿verdad? Y cuál es la utilidad de ese aparato en la medicina. William, junto con su hijo William Lorentz, formuló la ley de reflexión de los rayos X de una longitud de onda determinada. Entonces, también vamos a estudiar sobre el origen de los rayos X, quién inventó los rayos X, quién descubrió, mejor dicho, y bueno, este señor fue también estudiando posteriormente esos rayos X, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de los rayos X? Y posteriormente fue mejorando lo que sería la microscopia, ¿no? Primero fue el microscopio óptico, ¿verdad? Y después el electrónico, que fue mejorando lo que sería la ciencia médica. Con la microscopía electrónica se fue descubriendo más cómo funcionaba el organismo. En resumen, los ejemplos anteriores muestran que los físicos pueden jugar un papel importante en la búsqueda de los principios fundamentales del funcionamiento de la materia biológica, con la condición de que acepten la complejidad y biomateriales y se enfrentan a preguntas centrales. Todos los demás avances tecnológicos aplicables en medicina, como los ultrasonidos, la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, los rayos de láser, están incluidos en la física médica. Entonces, todos estos estudios, ultrasonido, la ecografía, ustedes van a ir estudiando en la cátedra de biofísica. Van a ir viendo cómo se producen, cuál es lo que sería los principios físicos de esos instrumentos. El campo de la biofísica, los aspectos físicos de los procesos biológicos, en nuestro caso especialmente los fisiológicos. Nosotros vamos a enfocarnos más en los conceptos físicos y en los fisiológicos, ¿verdad? Más en lo fisiológico. Fisiología es el estudio de las funciones del cuerpo humano. O sea, nosotros vamos a enfocarnos más cómo funciona el cuerpo humano y también explicando desde un punto de vista físico, según los conceptos físicos, cómo se puede aplicar eso en las funciones del cuerpo humano. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este semestre. Vamos a estudiar los efectos biológicos de los agentes físicos, por ejemplo, el efecto de la corriente eléctrica, qué efecto la corriente eléctrica va a producir en nuestro organismo, las radiaciones, que es muy importante saber los efectos de las radiaciones, y vamos a dar una cátedra sobre radiobiología, la cual estudia los efectos que producen las radiaciones sobre el organismo. Entonces, eso es muy importante, y a partir de qué dosis de radiaciones se generan daños. Ustedes saben que hoy en día, tal vez hayan escuchado que se utilizan muchos estudios de métodos diagnósticos que utilizan radiaciones. Esos métodos generalmente son dañinos, pueden producir daños en el organismo. Nosotros vamos viendo cómo se producen y a partir de qué dosis de radiaciones pueden causar daño. Entonces es importante conocer esos. Y vamos a dar eso en esta cátedra.
La utilización de los principios físicos de los agentes físicos como medio diagnóstico, como ya les estaba comentando, las radiaciones, los rayos X, se utilizan el electromagnetismo, las ondas sonoras, todo eso se utiliza, esos principios físicos se utilizan como medio diagnóstico. Eso ayuda bastante para poder descubrir qué, qué enfermedad un paciente, o sea, eso, con esos estudios se pueden demostrar la estructura del organismo y ver si hay unas alteraciones, malformaciones de algunos órganos. La utilización de agentes físicos como medios terapéuticos también, que son los isótopos, los agentes, elementos químicos, que se utilizan también como medios terapéuticos. Esos agentes generan radiaciones, ¿no?, que también se emiten para poder destruir algunos tejidos dañinos, ¿no?, como las radioterapias y es. El aporte en la medicina, recepción de señales exteriores por parte del organismo, transmisión de impulsos nerviosos. Esto sería lo que sería lo que la biofísica aporta, ¿no?, cómo se reciben las señales del exterior al organismo, cómo se transmiten los impulsos nerviosos de un lugar a otro, de una célula a otro, eso vamos a ir viendo, los procesos biomecánicos, lo que sería el estudio de la fuerza, del movimiento de los músculos, la transmisión del sonido hasta el oído interno del cerebro, eso van a ir también estudiando en la cátedra biofísica. Esto se da en, ustedes saben que hay biofísica 1 y biofísica 2, ¿no? Algunos temas no vamos a desarrollar todo en biofísica 1, van a continuar en biofísica 2 con algunos temas. Por ejemplo, lo que sería la biofísica del oído, de la audición, eso se estudia en biofísica 2. La mecánica de la circulación sanguínea, vamos a nosotros en biofísica 1, y sobre la respiración también. Bueno, las ramas de la biofísica tenemos lo que sería la biomecánica. La biomecánica es el estudio de los movimientos. Vamos a estudiar cómo se realizan los movimientos del cuerpo humano. Vamos a estudiar a los músculos, cómo se contraen los músculos. La bioelectricidad estudia los campos magnéticos y eléctricos. Vamos a estudiar cómo se generan el electromagnetismo, cómo va a influir eso en la medicina. La bioenergética es el estudio de la biología, que es parte de la biología que estudia los procesos de absorción, transformación y entrega de energía de los sistemas biológicos. La bioacústica estudia lo que sería el comportamiento es el estudio del comportamiento de la comunicación entre los animales, cómo se genera lo que sería el sonido. La biofotónica es la ciencia que estudia los fotones, las luces. La radiobiología es la ciencia que estudia los efectos de las radiaciones sobre los seres humanos, sobre los seres vivos. Entonces, cuando los seres vivos están expuestos a las radiaciones, entonces se producen algunos efectos. Esos efectos son estudiados por esta asignatura que es radiología. Nosotros vamos a ver un tema sobre radiología también en esta cátedra. Y estas son algunas de las ramas que están relacionadas con la biofísica. Ustedes saben que también otras asignaturas que están relacionadas es la anatomía, la fisiología, que es la función. Entonces hay mucha relación entre ellos. La biología es el estudio de los seres vivos. Son ramas que están correlacionadas. También se relaciona con la química. Se utilizan mucho los elementos químicos para generar algunos agentes físicos para diversos objetivos terapéuticos o también de diagnósticos. Intervienen activamente en el conocimiento de los fenómenos químicos y físicos. Matemática también, sin ella no se podría demostrar sus leyes. Lo que serían los símbolos o algunas fórmulas que se pueden desarrollar y se pueden demostrar en la biofísica. La lógica, toda ley representada por una fórmula, nace un proceso lógico. Entonces, estas son algunas de las otras ciencias que están relacionadas con la biofísica.
Métodos de estudio de la biofísica a través de la observación. La observación, ustedes saben que consiste en prestar atención minuciosa a los fenómenos para poder conocerlos. Medición con instrumentos adecuados y registro de los datos. Se pueden medir también. Ese es uno de los estudios en la biofísica, la medición con instrumentos físicos como los instrumentos del estetoscopio, instrumentos diagnósticos, el esteto, el esfigmonómetro para el control de la tensión arterial y otros instrumentos diagnósticos que se utilizan. Se analizan los datos que se obtienen a través de esos instrumentos y con eso se puede predecir el futuro del cuerpo humano, ¿no? De acuerdo a esos registros que se obtienen del cuerpo humano. Ok, entonces eso sería la introducción o las generalidades a grandes rasgos de la biofísica. Ahora vamos a hablar sobre un tema que se llama membrana celular. Ustedes saben que la célula, como ya les estaba comentando, la célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Entonces, la célula más o menos tiene esta forma, redondeada, circular, y tiene sus partes. Una de las partes de la célula se llama la membrana celular. La membrana celular es la que engloba a la célula y delimita el espacio exterior y el espacio interior de la célula. Entonces, nosotros vamos a estudiar ahora sobre esta estructura que es la membrana celular. Entonces, o también se le llama membrana plasmática o citoplasmática. Es una estructura laminar que engloba la célula y define sus límites entre el medio interno, medio externo y el medio interno. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar, que es la membrana celular, que saben que la célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. La célula es la que produce todas las funciones del organismo, en realidad. Ahí es donde ocurren diferentes tipos de funciones y para que se generen esas funciones, la célula necesita de algunas sustancias que se transportan desde el medio, desde afuera hacia adentro. ¿Y cómo se va a transportar esas sustancias? Se transporta a través de una membrana. Tiene que haber una membrana que es semipermeable o permeable, semipermeable, y esto va a permitir el traspaso de esa sustancia o el bloqueo. Entonces, vamos a estudiar sobre la membrana celular, sobre el mecanismo de transporte a través de la membrana celular y la estructura. Entonces, las características generales de una membrana celular son liposolubles. ¿Qué significa liposoluble? Significa que son solubles en grasa, que tienen la capacidad de poder traspasar o deja que ingrese o penetre grasa a través de esa membrana. Es liposoluble. Esa es la característica de la membrana celular, que es liposoluble. Tiene doble capa lipídica en constante movimiento. Lípidos son grasas. Los lípidos son grasas y tiene doble capa de una sustancia grasosa, doble capa de lípidos se le dice. Esa es la teoría del mosaico fluido. También separa el medio interno y el externo, como ya le estaba comentando, ¿verdad? Delimita esos dos espacios, esos dos compartimientos del medio interno y externo. Mantiene el equilibrio de sustancias debido a que son permeables a algunas sustancias e impermeables a otras sustancias. Entonces mantiene el equilibrio a través de esa función. Posee la permeabilidad selectiva. Está compuesto por lípidos, proteínas y glúcidos. Esos son los que forman parte de la membrana plasmática. Los lípidos, proteínas y glúcidos, pero en mayor cantidad están los lípidos, luego las proteínas. Son anfipáticas, posee una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica, que significa que es como que tiene doble capa. La capa más externa es permeable al agua, hidrofílica, y la parte más interna de la capa es impermeable al agua. Eso significa que son
hidrofóbica. Hidrofóbica es que no permite el paso de agua sobre esa estructura. Esas son sustancias anfipáticas. Son fluidas y están en constante movimiento, ¿verdad? Presentan asimetría estructural y funcional. Entonces acá le voy a mostrar en una imagen la estructura de la membrana plasmática del modelo mosaico fluido. Ese es el modelo aceptado hoy en día, el modelo mosaico fluido, que describe la estructura de la membrana. Entonces, acá podemos ver el exterior del espacio extracelular por fuera de la célula, y aquí sería el espacio intracelular. Entonces, esta es la membrana que engloba a la célula, entonces, esas son las estructuras. Está formada por una bicapa de lípidos, de fosfolípidos. Estas estructuras son fosfolípidos. Aquí hay una capa de fosfolípidos y acá abajo podemos observar otra capa de fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos tienen una cabeza que es polar y otra cabeza una cola que es hidrofóbica, que no permite el paso de agua. Entonces, hay dos capas. Entre estas dos capas hay un espacio que se llama intermembranoso. Entonces, vemos aquí que la estructura las sustancias que más hay aquí son los fosfolípidos, y luego tenemos las proteínas. Estas son las proteínas. Hay dos tipos de proteínas: las proteínas integrales, que son las proteínas transmembranosas, que traspasan las dos capas de fosfolípidos, y tenemos las proteínas periféricas, que solamente están en una de las capas, flotando prácticamente. Pero tenemos que son las proteínas integrales, cuya función de ellas es permite el paso de alguna sustancia. Se utiliza también como medios de transporte, ¿verdad? Como canales, que son las proteínas transportadoras, son las proteínas integrales. Y luego tenemos los glúcidos, los carbohidratos, que se encuentran también en la periferia. Ustedes pueden observar que la capa externa e interna son desiguales, son diferentes, no son totalmente iguales estructuralmente, ¿verdad? Entonces, por esa razón se dice que es asimétrico. O sea, las dos capas interna y externa e interna de la membrana plasmática es asimétrica. Entonces, eso significa asimetría estructural. Asimetría significa que no son iguales en ambas partes. Ese término van a utilizar mucho también en anatomía, que es asimetría, para que ya puedan ir entendiendo un poco sobre qué significa ese término de asimetría. Significa desigualdad entre ambas partes. Ok, aquí repite la estructura del mosaico fluido, o sea, es la estructura aceptada de la membrana plasmática. Está formada por una bicapa lipídica, cabeza que es hidrofílica, dos colas hidrofóbicas, es una bicapa. Presenta las proteínas integrales de membrana, las proteínas que son también extrínsecas, y también presentan colesterol, glúcidos y otras sustancias. Entonces aquí repite las composiciones y estructura, ¿no? Presentan las proteínas periféricas y las proteínas integrales, las que traspasan la doble capa. Estos son glucoproteínas. Entonces, las proteínas funcionan como canal o medio de transporte para poder traspasar alguna sustancia. Vamos a ir viendo cuáles son los tipos de transportes, los mediadores de transporte a través de la membrana. Que repite la característica de la membrana celular: son liposolubles, presentan fluidez, tienen un movimiento a través de ese flujo, y son asimétricos. Las dos caras, las dos capas de fosfolípidos son diferentes de la membrana, de la capa externa e interna, no son iguales. Dinamismo significa que esas estructuras que se encuentran en la membrana celular presentan unos movimientos, ¿no? Ya que son fluidos.
tipos de movimientos dentro de esa membrana, de movimientos que ocurren con las estructuras que forman esa membrana. Hay difusión lateral, es el movimiento más común en los lípidos de membrana. Los lípidos empiezan a realizar movimientos de forma laterales. Rotación y flexión son fenómenos observados, pero de los cuales se sabe poco. Flip-flop permite el traspaso de los lípidos de una capa a otra capa. Es el movimiento flip-flop. Los lípidos que están en la periferia pueden pasar de la capa externa a interna, y esos son los movimientos internos que ocurren dentro de la membrana plasmática. La regulación de la fluidez de la capa lipídica está controlada por varios factores. Esta regulación debe ser precisa para que no se detengan los procesos de transporte o enzimáticos, ya que se pueden detener si la viscosidad aumenta o baja. Entonces va a depender también de la viscosidad y se regula lo que sería la fluidez. La función de la membrana permite la permeabilidad selectiva. Solamente es permeable a ciertas sustancias y a otras sustancias son impermeables. Tiene una actividad enzimática, tienen funciones por ejemplo, las proteínas transportadoras funcionan a través de enzimas. Las enzimas son las que van a generar esas aperturas de los canales, o también generan algunas enzimas para poder destruir ciertas sustancias que van a ir comprendiendo más adelante cuando ven fisiología, cuando van profundizando más en otras asignaturas. Intercambio de información. Ustedes saben que las sustancias que se transportan son las que llevan la información desde un espacio o desde un compartimento a otro, y a través de eso se genera esa continuidad del impulso eléctrico, o se generan algunas funciones por los intercambios de información desde una célula a otra. Reconocen también diferentes tipos de células, diferentes tipos de sustancias para poder realizar el transporte desde el espacio extracelular a intracelular. Entonces tienen sus receptores, ¿no? Hay células, la membrana presenta en su superficie receptores celulares para determinadas funciones. Bueno, el transporte mediado a través de la membrana plasmática. Hay dos tipos de transportes a través de la membrana plasmática. Entonces, ustedes saben que hay dos compartimientos. El espacio, acá le voy a dibujar, este es la célula, así medio más o menos, así sería la célula. Entonces, ustedes saben que afuera es el espacio extracelular y adentro es el espacio intracelular. Las sustancias que se transporta desde un espacio a otro se transporta de dos maneras. Hay un transporte pasivo y un transporte activo para diferentes sustancias. Bueno, la difusión pasiva. Difusión significa el traspaso de una sustancia a través de una membrana semipermeable. A eso se le llama difusión. Difunden las sustancias de un compartimiento a otro a través de una membrana semipermeable. Se le llama difusión a ese transporte, digamos. Entonces la difusión pasiva es cuando es a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. ¿Qué significa eso? La difusión o transporte pasivo también se le puede llamar, es cuando no utiliza energía. Es un transporte que va a ir a favor del gradiente. Supongamos que tengamos aquí afuera una gran cantidad de sustancia que es permeable a través de la membrana plasmática, es permeable, y aquí esa misma sustancia hay en poca cantidad. Entonces esta sustancia se difunde hacia el espacio intracelular fácilmente, sin necesidad de utilizar energía, ya que aquí hay poca cantidad de esa misma sustancia. Entonces difunden
por gradiente de concentración, o sea, fácilmente difunden debido a que aquí hay mayor cantidad de concentración y aquí hay menor cantidad. Entonces no necesita de energía. Sin embargo, en el transporte activo ocurre lo contrario. En el transporte activo ocurre lo contrario. En el transporte activo, vamos a dibujar en azul, hay una sustancia aquí que es en menor concentración, que se transporta hacia espacio intracelular. Pero en el espacio intracelular, esa misma sustancia hay en mayor cantidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esta sustancia, para ser transportada al espacio intracelular, va a requerir de energía, ya que aquí hay mayor cantidad de sustancia, entonces va a requerir de energía para poder ingresar. Un ejemplo es cuando supongamos que estemos en una aula, en una clase de la universidad o lo que sea, un alumno que quiera ingresar dentro de esa aula, y en esa aula, en esa clase, hay muchos alumnos, están llenos de alumnos, y ese alumno que quiere ingresar a través de la puerta va a necesitar empujar la puerta y empujarle a esa gente para poder ingresar aquí, o sea, empujarle a esas personas, digamos, si a modo de ejemplo nomás les digo, ¿verdad? Para que puedan comprender. Entonces, ese alumno que ingresa a esta sala va a necesitar de energía para poder ingresar, ya que aquí hay muchos otros alumnos, entonces va a requerir de energía para poder ingresar. Va a tener que empujarle a esos alumnos, abrir la puerta con fuerza, entonces ahí utiliza eso ocurre también con los transportes, con las sustancias que se quieren transportar hacia una zona donde hay mayor concentración de esa misma sustancia. Entonces, esto es en contra del gradiente de concentración, va a ir en contra, y este es a favor del gradiente de concentración. Este mismo ejemplo, supongamos que dentro de la clase, del aula, hay solamente unos poquitos alumnos, unos 3 alumnos, y quieren ingresar una gran cantidad de alumnos desde afuera. Entonces, fácilmente van a ingresar sin dificultad, ¿verdad? No van a necesitar utilizar energía. Entonces, a eso se le llama a favor del gradiente, y esto ocurre con la difusión pasiva o transporte pasivo. Bueno, entonces hay algunas sustancias que se transportan, utilizan transporte pasivo, ya que hay pequeña cantidad dentro de la célula y mayor cantidad fuera. Es a favor del gradiente de concentración, y hay otras sustancias que necesitan de energía, gasta energía y es en contra del gradiente. Entonces vamos a ir viendo que la difusión pasiva hay dos tipos. Hay una difusión simple y una difusión facilitada. La difusión simple puede ser a través de la membrana directamente o a través de los canales acuosos. Entonces, en la difusión simple no se utiliza ninguna proteína transportadora. Directamente se transporta esa sustancia a través de la membrana. Fácilmente van, sin gasto y a favor del gradiente. A favor del gradiente y sin gasto de energía. Algunos de los ejemplos de estas sustancias tenemos el oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono, que se transporta directamente a través de la membrana. Es permeable y estos se transportan desde una zona donde hay mayor concentración hacia una zona donde hay menor concentración. Por ejemplo, el oxígeno. Sabemos que el oxígeno hay mayor cantidad en el espacio extracelular para poder transportarse en el espacio intracelular. Entonces difunden fácilmente, porque en el espacio intracelular hay poca cantidad. Entonces está necesitando, supongamos que una célula que está necesitando oxígeno, entonces van difundiendo fácilmente porque aquí ya se utilizó todo el oxígeno que estaba teniendo. Entonces estos son algunos ejemplos de la difusión simple a través de la membrana plasmática o a través de los canales acuosos. No utiliza proteína transportadora. La difusión simple no utiliza proteína transportadora. La difusión facilitada también es a favor del gradiente y sin gasto de energía.
pero la diferencia de la difusión simple es que sí utiliza energía, sí utiliza proteínas transportadoras. Entonces, la difusión facilitada requiere de una proteína. Vamos a suponer que esto sería una proteína. Entonces, la difusión facilitada utiliza la proteína para poder transportar. No, estas sustancias no son directamente difusibles a través de la membrana plasmática, sin embargo son difusibles a través de una proteína transportadora. Utiliza una proteína, pero sin gasto de energía, ya que también va a favor del gradiente, va desde un compartimento donde hay mayor concentración hacia otro compartimento donde hay menor concentración. Entonces no necesita de energía, pero sí necesita de una proteína para poder transportarlo. Un ejemplo de la difusión facilitada es el aminoácido. Aminoácido y glucosa. Entonces vemos que la glucosa es mayor cantidad en el espacio extracelular, pero se va a transportar a través de esta proteína hacia la zona donde hay menor concentración. Entonces no requiere tampoco de energía, es una difusión facilitada. Entonces hay que diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada? En que la difusión simple, las sustancias se transportan sin necesidad de utilizar las proteínas transportadoras, y la difusión facilitada, las sustancias se transportan con necesidad de utilizar una proteína transportadora. Y ambos no utilizan energía, ambos sin gasto de energía. Ok, entonces esta es la difusión simple. La difusión pasiva, que se divide en difusión simple y facilitada. Ok, el transporte activo, como ya le comenté, es un transporte que va en contra del gradiente y utilizan energía. Entonces, se va a transportar la bomba de sodio y potasio, por ejemplo, utiliza lo que sería un transporte activo. Un ejemplo, el sodio, entonces, el potasio, una vez, con un ejemplo del potasio. El potasio debe ingresar nuevamente a la célula donde hay mayor cantidad. El potasio hay mayor cantidad en el espacio intracelular, y entonces tiene que volver a entrar una gran cantidad de potasio hacia el espacio intracelular. Entonces va a requerir de energía, es con gasto de energía, y utiliza también las proteínas transportadoras. El transporte activo, todos los transportes activos utilizan proteína transportadora. Voy a dibujar una proteína transportadora. Entonces, a través de las proteínas transportadoras se difunden estas sustancias con gasto de energía. Utiliza energía y a través de una proteína transportadora. Esa es la característica del transporte activo. Entonces, esa energía que se utiliza es el ATP, el adenosín trifosfato, es la energía que va a utilizar. El ATP se le llama. Se genera en la mitocondria, ¿verdad? Ahí es donde ocurre procesos para la producción de energía, que sería el ATP. Entonces, esto es un transporte activo primario. Utiliza el ATP, utiliza energía, y es en contra del gradiente. Va de una zona donde hay menor concentración, de un compartimiento donde hay menor concentración, hacia otro compartimiento donde hay mayor concentración. Entonces, va a utilizar energía, gasta energía, utiliza ATP, y se transporta a través de una proteína transportadora. Ese es el transporte activo primario. Algunos ejemplos: la bomba de sodio y potasio, la bomba de hidrógeno, la bomba de calcio. Bueno, entonces es el transporte activo primario. Y el transporte activo secundario, se utilizó el transporte activo primario. Se realizó un transporte en la cual fue primario utilizando el ATP. Se transportó una sustancia a través del transporte activo primario, y posteriormente, después de ese transporte, la energía quedó almacenada. Energía almacenada en la célula, quedó almacenada esa energía, y sobró energía de ATP, y esa energía se vuelve a utilizar para transportar otras sustancias. A eso se le llama transporte activo secundario.
El transporte activo secundario es el transporte que utiliza energía almacenada del transporte activo primario, ¿verdad? En el primario vimos que utilizó ATP, utilizó la energía, sobró esa energía y esa energía se utiliza nuevamente para poder transportar otras sustancias. A esa sustancia se le llama transporte, a ese transporte se llama transporte activo secundario. Y hay dos tipos nuevamente, el cotransporte y contratransporte, ¿verdad? Ellos tienen la capacidad de transportar simultáneamente dos sustancias en el transporte activo secundario. Entonces, por eso se le llama secundario, porque utiliza la energía almacenada del transporte activo primario, es la energía sobrante. Esa es la diferencia entre transporte activo primario y secundario. Acá tenemos nuevamente un esquema. Aquí tenemos lo que sería el transporte pasivo y el transporte activo. Les repito, transporte pasivo, ahí el transporte es la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple hay dos tipos que difunden directamente a través de la membrana y la difusión a través de los canales acuosos, ¿verdad? Utilizan unos canales acuosos que se encuentran en la proteína, pero no utiliza la proteína propiamente, sino que solamente sus canales. Tenemos algunos ejemplos, hay varios ejemplos: oxígeno, hidrógeno, CO2, se transporta por este mecanismo y es sin gasto de energía porque va desde una zona donde hay mayor concentración hacia un compartimiento donde hay menor concentración y es a favor del gradiente de concentración. Difunden fácilmente. En el transporte pasivo también tenemos la difusión facilitada. La única diferencia en la difusión facilitada es que utiliza la proteína transportadora. Un ejemplo de la glucosa también va de un compartimento donde hay mayor concentración hacia un compartimento donde hay menor concentración, pero va a necesitar utilizar la proteína transportadora. Y el transporte activo es cuando la sustancia que va a ser transportada va desde un compartimiento donde hay menor concentración hacia otro donde hay mayor concentración. Entonces va a necesitar utilizar ATP, que es la energía, y eso se transporta a través de estas proteínas transportadoras. Estas proteínas se encargan de transportar desde un compartimiento a otro. Se llama transporte activo. Y este es el primario, y la energía almacenada que sobró de este transporte se va a utilizar nuevamente para transportar otras sustancias y se llama transporte activo secundario. Acá tenemos nuevamente la difusión simple a través de la membrana. La difusión simple es a favor del gradiente y sin gasto de energía cuando difunden a través de la membrana sin gasto de energía, sin utilización de proteínas. Acá tenemos unos ejemplos: nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, agua, difunden fácilmente a través de la membrana plasmática. A través de los canales acuosos también son difusión simple, a través de los canales acuosos. Aquí también difunden sin la utilización de proteínas, pero hay unos canales que se encuentran en esas proteínas. A través de esos canales difunden fácilmente. Bueno, estos son algunos de los dos tipos de canales: canales operados por voltajes que se abren de acuerdo a los voltajes y otros canales que se abren a través de las sustancias químicas, receptores nicotínicos. Esto van a profundizar más en fisiología, en bioquímica, van a entender mejor cuáles son los tipos de canales y cómo funcionan cada uno. El paso de los iones se denomina conductancia. Entonces, estos pasos de los iones de un compartimiento a otro se le llama conductancia. La difusión facilitada es el transporte también sin gasto de energía y a favor del gradiente. Vemos que aquí hay mayor cantidad que se quiere transportar hacia otro compartimiento donde hay menor concentración, menor cantidad. Entonces se transporta, pero vemos que utiliza una proteína transportadora, pero no utiliza energía. Algunos ejemplos: glucosa, aminoácidos. Entonces, estos son las proteínas. El transporte, difusión facilitada, utiliza proteína transportadora. Esa es la característica. Ok. Otro tipo de transporte a través de la membrana celular o membrana plasmática es el
es la ósmosis. Ósmosis es un transporte pasivo, no utiliza energía, significa el paso de agua a través de una membrana semipermeable, deja pasar el agua pero no a los solutos. Ósmosis es cuando hay un traspaso de agua desde una región donde hay baja concentración de solutos y alta concentración en agua. Entonces, el agua se va a mover desde un compartimento donde hay baja concentración de otras sustancias, solutos se le llama, y hay alta concentración de agua, hacia otra sustancia, hacia otro compartimiento, perdón, donde hay alta concentración de solutos, se va a transportar donde hay alta concentración de solutos y baja concentración de agua. Entonces vemos que el agua, debido al proceso de ósmosis, siempre tienden a transportarse o pasa hacia la zona donde hay mayor concentración de solutos. Un ejemplo de esto puede ser al colocar, supongamos, colocas en una taza, en un vaso de agua, colocas una fruta que es permeable al agua. Puedes colocar una ciruela o alguna fruta o una pera, lo que sea, colocas en un vaso de agua y vemos que el agua empieza a pasar, a transportarse o pasa hacia dentro de la fruta, se transporta hacia dentro de la fruta, y eso es lo que significa que el agua, eso es una ósmosis, significa que el agua tiende a pasar hacia la zona donde hay mayor concentración de sustancias que es el soluto, mayor concentración. La sustancia sería la pulpa de la fruta, digamos, o lo que contiene la fruta, entonces el agua tiende a pasar hacia esa sustancia. Y entonces pasa hacia otra región donde hay mayor concentración de solutos. Eso se le llama ósmosis, ¿no? Entonces vemos que al colocar una fruta en un vaso de agua, vemos que el agua pasa dentro de la fruta. A eso se le llama ósmosis, pasa hacia una zona donde hay mayor concentración de solutos, de sustancias. Entonces aquí repite el concepto, es el movimiento neto de agua a través de una membrana celular, como ya les estaba comentando. La presión osmótica es la cantidad exacta de presión necesaria para detener la ósmosis. O sea, es la fuerza que genera el otro compartimiento para generar la ósmosis. La presión y la fuerza, por ejemplo, la fuerza de la sustancia donde hay mayor solutos para generar ósmosis, eso se le llama presión osmótica. Acá tenemos algunos ejemplos de soluciones de acuerdo a la cantidad de agua y a la cantidad de solutos. Al agua se le puede llamar también solvente en estos casos, solvente y soluto, ¿verdad? Entonces, la solución hipotónica es la en la cual hay menor cantidad de solutos y mayor cantidad de solvente o agua. Esta es una solución hipotónica. Vemos que hay poca cantidad de sustancia, hay mayor cantidad de solutos. De agua, perdón, mayor cantidad de agua. Esta solución hipertónica hay mayor cantidad de solutos y menor cantidad de agua. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si hay una membrana semipermeable, vemos que el agua tiende a pasar hasta este compartimiento donde hay mayor cantidad de solutos u otras sustancias, entonces el agua pasa directamente. A eso se le llama ósmosis. Pasa desde una zona donde hay menor cantidad de solutos hacia otra zona donde hay mayor cantidad de solutos. Entonces el agua tiende a pasar. Eso es un proceso de ósmosis. Acá entonces vemos el resultado. Vemos que esto podemos hacer un experimento también en un tubo. Colocamos en un lado con una membrana semipermeable, en un lado mayor cantidad de solutos de sustancias, cualquier sustancia, y ponemos agua. Y vamos a ver que a través de esa membrana el agua se va a transportar, va a pasar más hacia este compartimiento.
porque ese es el proceso de ósmosis. Se transporta debido a la fuerza que se genera, la presión osmótica que se genera aquí, de atraer el agua hacia la zona donde hay mayor concentración de solutos. Acá podemos ver algunos ejemplos que ocurren a nivel celular, con respecto, esta es una solución isotónica en la cual hay un equilibrio, hay una cantidad equilibrada de agua y también de lo que serían los solutos. En estos casos serían los glóbulos rojos, serían los solutos, las sustancias. Aquí podemos ver una solución hipertónica, que significa que hay mucha cantidad de solutos y menor cantidad de agua. Esto podemos observar en las deshidrataciones. En las deshidrataciones en el organismo hay menos cantidad de agua, mayor cantidad de solutos. Entonces vemos que a las células de los glóbulos rojos necesitan más de agua, se están deshidratados, producen una especie de, se achicharran, digamos, y estos se pueden observar en el microscopio. Esto es una solución hipotónica, que significa que hay mucha cantidad de agua y poca cantidad de solutos. Entonces, al haber mucha cantidad de agua, podemos ver en la sangre, por ejemplo, una hipervolemia, cuando hay mucha sangre, mucha cantidad de líquido. Entonces, las células empiezan a inflarse debido a que por el proceso de ósmosis, ¿verdad? Cuando hay mucha agua, entonces el agua empieza a traspasarse hacia los solutos, hacia donde hay mayor cantidad de solutos, y empiezan a dilatarse, se hinchan, ¿verdad? Entonces, esta es una solución hipotónica, hipertónica, donde hay más solutos. Hipotónica es donde hay menos solutos, hipertónicas más solutos, y esto es lo normal, el isotónico, la solución isotónica. Acá vemos nuevamente un esquema para repaso del transporte pasivo versus el activo. Ustedes saben que el pasivo no utiliza energía y es a favor del gradiente. Puede ser una difusión simple a través de la membrana plasmática o a través de los canales acuosos, o una difusión facilitada que utiliza proteínas transportadoras pero no utiliza energía. Entonces, y el transporte activo, podemos ver que el transporte activo es cuando se transporta desde una zona donde hay menor concentración hacia otra zona donde hay mayor concentración de sustancias, y utiliza energía, utiliza el ATP, el transporte activo. Y también utiliza la proteína transportadora. Esas son las características. Acá repite el transporte activo primario. Algunos de los ejemplos: la bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio, la bomba de protones. Entonces se transporta de una zona donde hay menor concentración hacia otra zona donde hay mayor concentración. Por ende, es en contra del gradiente de concentración y requiere de ATP, que es la energía, y utiliza proteína. Este es el transporte activo primario. El transporte activo secundario, es lo mismo, solo que utiliza una energía almacenada del ATP que se utilizó en el transporte activo primario. Entonces, el transporte activo secundario también es un transporte en el cual transporta sustancias de una zona donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Es en contra del gradiente, utiliza energía y utiliza también proteína transportadora. Pero la energía que utiliza es la energía que quedó almacenada de la energía utilizada en el transporte activo primario. Hay dos tipos de transporte activo secundario, eso van a ver en el libro, que hay un contrasporte y contratransporte. Contrasporte es cuando las sustancias se transportan de manera simultánea, pero en el mismo sentido, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de glucosa y aminoácido. Entonces, glucosa y aminoácido se transportan hacia un mismo compartimiento, ¿verdad? Desde afuera hacia adentro, y de manera simultánea, dos sustancias de manera simultánea, se llama cotransporte. Y el contratransporte también es un transporte activo secundario. Esto transporta también sustancias de manera simultánea, pero en sentido contrario.
este va, supongamos que entra, mi flecha está un poco rara, y aquí a la vez sale de manera simultánea. Se llama contratransporte secundario. Acá el contratransporte y también el contratransporte es al contrario, se introduce y a la vez sale otro. Eh, Se transporta de manera simultánea, pero en sentido contrario. Esos son tipos de transporte activo secundario. Acá tenemos el transporte activo, transporte de iones contra gradiente de concentración, hay gasto de energía. El transporte activo primario ocurre a través de una proteína transportadora específica, utiliza el ATP como energía, ejemplo la bomba de sodio y potasio, y utiliza las proteínas transportadoras. El transporte activo secundario utiliza energía almacenada a consecuencia de un ATP. Tenemos el contratransporte y contratransporte, lo que ya les expliqué recién. Tenemos unos ejemplos. La ley de Fick determina nada más la intensidad del movimiento a través de la difusión. Entonces hay que saber los valores y se hace una especie de, o sea, hacer una fórmula para poder determinar los movimientos. Nosotros no vamos a enfocarnos mucho en las fórmulas, pero vamos a estudiar un poco los conceptos físicos. Entonces hay que saber todos los datos para poder saber la intensidad del movimiento de difusión. Cuál es el espesor de la membrana, la velocidad de fusión de cada célula. Entonces es un poco más complejo. La ley de Van Hoff sirve para medir la presión osmótica. ¿Saben ya? La presión osmótica es la fuerza que se genera para poder realizar la osmosis de una a otra. Es la fuerza que tiene para encuentro. Esa es la presión osmótica. Se puede medir aplicando la presión en sentido opuesto de tener la osmosis. Y el equilibrio de Donnan, de Chip Donnan, es un equilibrio que se puede observar en la membrana. A ambos lados de la membrana se equilibra entre los iones que pueden atravesar la membrana y los que son capaces de hacer besito unión no difusible cuando hay un ion no difusible a un lado de la membrana. Acá tenemos unos ejemplos. Es simplemente un equilibrio que se puede generar con los iones. Es muy importante que conozcan también lo que sean los conceptos de iones. Entonces, eso es un equilibrio que ocurre con la sustancia. Cuando en un compartimiento hay una sustancia que no es difusible, que no puede difundir, y hay un desequilibrio. Supongamos acá un ejemplo. El equilibrio de Donnan es un equilibrio que ocurre después, cuando hay iones no difusibles a un lado de la membrana. Hay dos compartimentos, A y B. Está la membrana, que es semipermeable. Entonces vemos que aquí están equilibrados. Supongamos que en uno de los compartimientos se le agrega otras sustancias, la proteínato de sodio, por ejemplo, se le agrega aquí y vemos que hay un desequilibrio. ¿Qué ocurre con esto? La célula empieza a difundir células que tienen la capacidad de difundir. Se difunden el sodio y cloro y empiezan a generar una especie de equilibrio, que eso se puede demostrar también matemáticamente. Hay lo que sería una fórmula que se demuestra y posteriormente se genera un equilibrio. Entonces vemos que aquí van a difundir células, sustancias. Aquí ya hay un desequilibrio, se le agregó 5 equivalentes en este. Entonces ya hay 10 de sodio, aquí solamente 5. Entonces estos van a empezar a difundir. Las células, las sustancias que son difusibles, se van a difundir de un compartimento a otro y va a generar un equilibrio. Y posteriormente eso se hace un cálculo entre los equivalentes, se dividen entre ambos y sale que ambos tienen un mismo equivalente, y eso se le llama equilibrio de Chip-Donnan. Entonces esto viene explicado también en el libro, ¿no? Pero en los cálculos no vamos a enfocarnos mucho en los cálculos, sino es importante conocer los conceptos, que son los equilibrios, ¿verdad? Y cómo más o menos se producen, o sea, cómo se generan realmente los equilibrios. Entonces, eso es todo, gente. Si hay algunas preguntas, pueden hacerlo. Aquí
Tienen la bibliografía también en la guía didáctica. Voy a subir ahora la guía didáctica, el material, todos los materiales y también una prueba diagnóstica que tiene que completar, ¿no? Eh, y eso. Entonces, eso es todo, gente. Si hay algunas preguntas, pueden hacerlo. Bueno, pueden colocar, no sé si ya colocaron, repito, los nombres deben colocar en notas compartidas. Perfecto, veo ya que ya la mayoría están colocando. Entonces, para la asistencia. Y también pueden, voy a fijarme también en los trabajos. Si de repente no pusieron notas compartidas por algún motivo, si entregaron sus trabajos, le voy a considerar la asistencia con los trabajos también. Porque muchas veces algunos alumnos no pueden ingresar a la plataforma por algún motivo, entonces con los trabajos que entregan posteriormente le va a validar la asistencia también. Pero también es importante que asistan a las clases, las videoconferencias. Bueno, ¿hay algunas preguntas con respecto a la evaluación? ¿Está todo bien? ¿Se está escuchando todo mi audio? Ok, entonces eso es todo, gente. No sé si ya hay algunos, si ya tienen una delegada o delegado del curso eh, para que se comunique conmigo. Yo creo que en cada sección hay un delegado, ¿verdad? Entonces, para que yo les pueda pasar también los materiales de repente o algunos avisos y también siempre me voy a comunicar a través de la plataforma también, enviar los mensajes de aviso y vamos a estar comunicándonos a través de esta videoconferencia siempre. Y los materiales voy a subir, ahora voy a tratar de subir nuevamente al iClass, a la plataforma del iClass de la unidad. Ahí van a tener todos los materiales, todos los slides, las guías didácticas. A la delegada le voy a pasar los libros que van a utilizar. Tengo libros en PDF. Pueden utilizar ese libro, el libro de Mico. Hay muchos libros que pueden utilizar. Y eso. Bueno, gente, cuando pueda, que se comunique conmigo el delegado. Nos vemos a las 9:40. Tenemos primeros auxilios nuevamente. Bueno, te voy a pasar, Sabio, te voy a pasar mi número para que, o pasame tu número, yo te voy a escribir. Escríbeme ahí tu número, o en el privado si querés, en el chat privado. Pasas tu número y voy a agregar. Ok, gracias. Entonces, para pasarle los materiales, los libros al delegado. Bueno, nos vemos dentro de un rato y gracias por la atención.